Soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el 8º episodio de El Arte de Existir. Cuando nos proponemos hacer de nuestra existencia un arte, nos conviene observar qué tipo de relación establecemos con el tiempo. ¿Vivo orientado hacia el pasado, siempre con la mirada en el retrovisor, intentando actualizar constantemente lo que ya pasó, lo que pudo haber sido y no fue, lo que hice o me hicieron, lo que no hice o no me hicieron? ¿Vivo instalado en una constante promesa, en un futuro idealmente fantástico o idealmente catastrófico, hacia el que me parece estar corriendo sin freno en continua aceleración? ¿O, en cambio, vivo con las raíces bien enterradas en el presente, viendo venir y pasar el tiempo, viendo venir y pasar los acontecimientos, viendo venir y pasar mis pensamientos, mis emociones, mis deseos y fantasías? Aprovecho esta bienvenida al 8º episodio del podcast para invitarte a que observes qué tipo de relación estableces tú con el tiempo. Cada 4 episodios en El Arte de Existir tengo el placer de recibir a La Visita. En este caso, os comparto una charla con Patricia Caicedo, cantante y musicóloga colombiana, que desde Barcelona, en los últimos años, no ha dejado de emprender nuevos y creativos proyectos culturales. Discos, libros, festivales, podcasts, conciertos son las formas que, siempre con gran talento y sensibilidad, adopta la pasión de Patricia por la música y la poesía de Hispanoamérica. Y puesto que La Visita es hoy una cantante, a cargo de esta artista colombiana queda también la coda, la despedida musical del episodio. En la descripción de este episodio tienes a tu disposición los enlaces para acceder a la página web y las redes sociales de Patricia Caicedo. Muchas gracias por acompañarme en el 8º episodio de El Arte de Existir. En El Arte de Existir nos gusta mucho recibir visitas. Nos encanta acoger sus miradas y experiencias enriquecedoras que traen consigo historias y mundos únicos, horizontes sorprendentes, caminos insospechados. Porque la curiosidad es una forma de alegría, es con alegría que recibimos, ahora, a La Visita.
Patri, antes que nada, quiero agradecerte por venir a compartir un rato este espacio con todos nosotros y te voy a invitar a que nos transmitas qué es para ti el arte de existir. Hola Jorge, primero que todo, gracias por esta invitación. Y bueno, empezamos con semejante pregunta. ¿Qué es para mí el arte de existir? Creo que vivir plenamente cada día con coherencia, con siendo fiel a lo que uno es, a su esencia. ¿Y cómo se plasma esto en el día a día? ¿Cómo piensas o crees que lo plasmas tú en tu vida cotidiana? Pues creo que es una cosa que requiere valentía y mucha conciencia porque tenemos tendencia a distraernos o a hacer lo que la sociedad quiere que hagamos, lo que se espera de nosotros, y entonces es como estar mirándose constantemente, escuchando para decir quién soy yo y cómo puedo expresar ese quién soy en cada cosa que hago. Y pues para mí ese quién soy yo fue encontrar cómo puedo expresar mi creatividad a través del arte, de la música, de la escritura, de muchas formas de expresar mi creatividad en diferentes direcciones y expresar eso y hacerlo aunque no sea la cosa más comercial o popular o lo que está de moda o lo que dé más dinero, sino hacerlo porque es que en realidad es una necesidad vital interior mía y que si no la hago se muere mi esencia. Y entonces esa es la coherencia, todos los días acordarme de eso y hacerlo. ¿Y qué se siente cuando uno registra que efectivamente está en esa coherencia? Pues cuando estoy coherente y haciendo esas cosas como esenciales, estoy feliz, ¿sabes? Porque estoy como que plena, haciendo lo que más me gusta, feliz, siguiendo como todas esas direcciones, cosas que se me van ocurriendo y todo me hacen feliz. Tú has hablado recién de arte, de la música, de la escritura, pero yo te había invitado porque tú eres médico. Sí, sí, eso también soy. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Pues bueno, yo empecé a estudiar medicina muy pequeña, realmente. A los 16 años entré a la universidad a estudiar medicina en mi país, en Colombia, y hice toda la carrera. La terminé cuando tenía entre 22 y 23, y creo que la hice porque yo tenía en el fondo también como ese deseo de ayudar a los otros, de aprender, de conocer más. A mí me gusta mucho aprender, descubrir. Y bueno, hice ese camino, pero creo que durante ese camino, como también yo había estudiado música desde niña, durante los años del estudio de la medicina, pues la música, aunque la practicaba en los hospitales, yo cantaba a los pacientes y todo eso, y en el coro de la universidad, etcétera, pero la música era una cosa marginal, una cosa que estaba de lado. Y también durante la formación médica, que fue muy interesante y que agradezco cada día de la vida haber pasado por ese camino, también fue duro para mí porque estaba en ambientes y yo ahora me doy cuenta que soy una persona muy sensible y estaba en ambientes como muy duros en donde se viven cosas muy duras y también la formación médica está diseñada de una manera que va en contra de la salud que la estudia. Es ¿Ah, una sí? cosa, sí, es una cosa absurda porque se les exige a los que estudian medicina unos horarios que son inviables para la salud, una exigencia física y psicológica que es antisalud, que va en contra de la salud, es un discurso incoherente el de formar gente para que cuide la salud de otros, pero en el proceso de la formación no se tiene en cuenta la salud mental y física del que estudia. Y eso lo sufriste en tu Claro, propia carne. eso lo sufrí yo en mi propia carne y entonces creo que durante esos años, siendo tan joven y con esa condición de base de ser una persona sensible, etcétera,
y en ese ambiente tan nocivo para mi salud mental, yo sufrí mucho los últimos años de la carrera y tuve un trastorno alimentario, aunque seguía siendo buena estudiante, seguía respondiendo a lo que se esperaba de mí, pero interiormente estaba padeciendo, estaba sufriendo y era, creo, por la incoherencia. Y cuando terminaste la carrera, ¿pudiste empezar a trabajar de médico o lo dejaste directamente? No, no, yo cuando terminé la carrera yo tenía la conciencia de yo soy un médico, quiero ser médico, quiero dedicarme a la psiquiatría o a la neuropsiquiatría, que era lo que más me interesaba. Mi plan de vida era ser un médico. Entonces yo empecé a trabajar de médico, puse un consultorio, trabajaba haciendo turnos en urgencias también en una clínica y vivía la vida del médico, era la doctora Patricia Caicedo, pero paralelamente volví al conservatorio para seguir, pues, hacer mi hobby, para darle más forma al canto, que es mi instrumento, que yo no, hasta ese momento yo cantaba sin formación vocal, sin formación como técnica, pero cantaba así como me salía la voz y creo que lo hacía bien hasta ese momento. Ya me había ganado muchos concursos nacionales y todo eso, pero cantando músicas folclóricas y nunca había recibido formación técnica de técnica vocal. Entonces dije, voy a entrar al conservatorio para estudiar esa técnica y mejorar y yo pensaba que la música será siempre mi hobby. Y entonces, ¿tus estudios musicales desde el principio habían sido a través del canto o habías empezado con algún instrumento? Bueno, el instrumento de la voz. De la voz, Pero, claro, me refiero que no sea tu propio cuerpo. no, yo había empezado a los 5 años a estudiar de solfeo y piano. También tocaba y toco mal la guitarra. Y como a los 11 años, una monja de mi colegio descubrió que yo tenía voz. Y Ujú. entonces ahí empecé a cantar. Y ese descubrimiento fue importantísimo porque yo era una niña muy, muy tímida, que me costaba mucho la integración social, con el grupo, con las niñas del colegio, etcétera. Y a partir de que la monja descubrió que esa niña tiene voz y que yo sentí que, eso es algo que hago bien, que es especial y que empecé, pues, a destacar a través del canto en el colegio, eso fue, creo que fue un descubrimiento importantísimo porque me ayudó en la integración social, me ayudó a ser feliz durante los años del colegio. Es muy interesante lo que dices, porque fíjate que por un lado afirmas, yo era una niña insegura y con dificultades para la integración, y luego me estás afirmando que era que solo te faltaba saber que algo valía en ti. Eso, exactamente. Y fíjate cómo la afirmación primera es yo era de una manera y luego resultó que no eras de esa manera, sino que cuando descubriste ese valor en ti, que hasta entonces no te descubrías o no sabías que valías, digamos, ahí salió esa Patricia que, claro, yo que te conozco un poco, sé que eres para nada tímida y para nada desintegrada socialmente, al contrario, es una persona que está todo el tiempo en la integración social, ¿verdad? Es interesante eso. No sé si sabes que en mí vive como una dualidad porque la gente desde fuera me percibe como alguien muy sociable, Exacto. pero yo tengo una tendencia como de ermitaño a estar aislada. Vivo mucho tiempo conmigo misma y lo necesito mucho. Sabes, en este podcast solemos hablar de las polaridades y lo cierto es que ambas cosas son verdad. Es decir, que hay un lado tuyo que es muy de ermitaña y hay otro lado que es el que te permite subir a grandes escenarios y estar en las redes y grabar tus discos, ¿verdad? Y se genera una tensión entre ambos polos y lo cierto es que eso es estar vivo, ¿no? Ah, qué interesante, nunca lo había visto así porque yo siempre, pues tú que me conoces, bueno, yo vivo mucho tiempo en casa, yo vivo sola, estoy casi la mayor parte del tiempo sola o escribiendo o cantando o haciendo mis proyectos aquí. Ya hablaremos de ellos, que son ingentes y Y cuando, variados. sí, y cuando salgo,
salgo al mundo, es decir, es como que aquí está mi cueva y salir es salir a viajar a otros países, a cantar, a hacer cosas, pero es como esa tensión que tú dices, esa polaridad entre estar mucho tiempo en mi cueva pensando, sintiéndome, observándome. De eso necesito mucho y luego ya salgo, me recargo energía con el mundo y Ujú. vuelvo a mi cueva. Exacto, sí, es un ir y venir, ¿no es cierto? Sí, Como la señor. vida misma, ¿no? Como las olas que vienen y se alejan de la playa. Ay, qué bonito. Y que es igual que también el latido del corazón, ¿verdad? Con un sístole y diástole. Es el ritmo de la vida que es así, ¿verdad? Qué bonito eso. El día y la noche, la respiración, inspiramos y expiramos, ¿verdad? Sí. Es el ritmo de la vida. Imagínate solo encerrada, 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 o solo para afuera, para afuera, para afuera. Sería un desequilibrio muy grande, ¿no? Y sabes que yo este año con la pandemia estoy sintiendo que en mi vida hay un desequilibrio justamente porque yo tenía ya planeado el año entero, habían unos viajes, unos momentos que son mi ir al mundo, que estaban planeados ya con mucho tiempo, unos Claro, meses que eran del salir y comunicar y los otros que iban a hacer aquí en casa. Y este de año, pues, repliegue, no he tenido esos momentos de ir y salir y contactar y entonces, claro, aunque yo ya estoy acostumbrada al confinamiento, porque mientras vivo en casa, yo llevo años viviendo confinada aquí en mi cueva y estoy feliz, pero claro que me faltan esas salidas al mundo. claro, porque hay toda una parte tuya que no se está expresando a causa de esto, ¿verdad? Sí, aunque yo intento compensar esto con todas las redes sociales, con internet y todo, pero claro, no, pues no es lo mismo que ir Para a ver nada. a la gente o escucharla. Sí, sí, son como placebos, ¿no? Son cosas que no son realmente ese contacto humano con la gente. Exacto. Patricia, y entonces estábamos en que trabajabas de médico y que descubrías el canto y qué voz descubrieron que tenías tú cuando te hiciste mayor. Pues yo hasta antes de empezar a estudio de canto, cantaba pues, así natural y como en un registro medio bajo. Y ya con la técnica, mi maestra, que fue una mujer que me inspiró mucho y que además me ayudó a través del canto a sanar ese trastorno que yo tenía de la alimentación y todo eso sin saberlo, porque ella nunca fue consciente de ello. Se descubrió que yo era soprano, Vaya, es decir, cantaba más alto, y eso me abrió pues un universo para otros repertorios que yo no conocía y fue como nuevos universos sonoros que se abrieron para mí. ¿a qué edad empezaste con esa maestra? A los 23 años, 23, Ya 24, siendo médico. ya siendo médico. Y tenías tu tiempo y para estudiar y entrenar tu voz. Pues tenía poco tiempo, pero entonces yo empecé bueno, tenía que trabajar de médico para ganar el sueldo y vivir, Claro, pagar el alquiler, y entonces empecé cada vez a trabajar menos, 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 estudiar más, 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 y entonces el trabajar era solamente casi, ya era lo que se requiere para sobrevivir, para poder dedicar mi tiempo más a estudiar. ¿y qué orientación tomó tu repertorio, tu música? ¿Qué es lo que te empezó a apasionar cantar? Pues ahí otra vez volvemos a la coherencia, A ver, porque, porque pues la formación de un cantante lírico, que era la que yo estaba exacto, recibiendo, es en todo el mundo, hoy en día, y desde hace ya siglos, está orientada al estudio del repertorio en alemán, en francés y en italiano, que es exacto, centroeuropeo, y que es la música que pertenecía a los centros de poder de los siglos XVIII y XIX. Y esos estructuras se perpetúan, esos currículums y eso se sigue enseñando en todos los conservatorios como si fuera la música, ¿no? La exacto. única La música, única música. la que vale, la que viene allá de los antiguos colonizadores. Y entonces yo empecé cantando eso, pero un día la maestra me puso a cantar una canción del compositor argentino Alberto Ginastera. Ujú.
un compositor de formación académica argentino que escribió, digamos, a principios del siglo XX, y canciones que eran para una cantante lírica, pero que tenían influencias de las músicas folclóricas argentinas y que estaban en español. Entonces yo descubrí esto y para mí fue como que me cambió el mundo porque descubrí algo con lo que yo me identificaba plenamente, que unía esos dos mundos de la música folclórica latinoamericana, de la música académica y mi lengua, mi manera de expresar. Entonces ahí yo dije, esto es lo que yo quiero seguir cantando. Entiendo. Y entonces a partir de allí empezaste a profundizar en un repertorio completamente diverso al que sigue la generalidad de las cantantes líricas, ¿verdad? Claro, pero entonces eso tenía muchos obstáculos, porque primero nadie conoce eso o no lo valoran en los propios países incluso, entonces no era valorado, era visto como algo de menor calidad que lo que viene de allá de Europa. Ujú. Entonces era difícil encontrar las partituras, difícil que te programen cantando eso, incluso había cantantes ya establecidos, cantantes de ópera que yo conocía, y me decían, no cante eso, cante, cuando se vuelva famoso cantando ópera, Claro. ya podrá cantar esas cancioncitas. Entonces era un poco como ir contracorriente de todo, no tenían modelos a seguir tampoco, pero eso era lo que yo quería cantar, porque sentía que eso es importante, es valioso y habla de lo que yo soy. Yo soy como latinoamericana, como, sí, como mi identidad. ¿Y cómo, me imagino, habrás tenido que ir buscando un repertorio en ese sentido, ¿verdad? Eso te Claro, habrá llevado también a la investigación psicológica. sí, no, eso pues fue como detective. Porque Claro. tocaba buscar las canciones, saber quiénes son los compositores en cada país. Este género de música vincula la poesía con la música, entonces quiénes fueron los poetas. En fin, ha sido un camino maravilloso porque he tenido que, a través de esa búsqueda de la canción, me ha llevado a conocer personas, a aprender sobre la historia de los países, a aprender diferentes lenguas, a hacer como una red de amigos por toda América Latina con la misión hubo un momento en que yo descubrí que tenía una misión vital. Y tú me Ujú. dirás, hay gente que me oye y dice, esa señora está loca. O es como un fanático religioso, ¿sabes? Que dice que, Claro. encontré la vocación. Una cosa así, pues eso encontré yo. Y era dar a conocer esa música y esos compositores y ponerlos en el lugar de valoración que se merece. Loca o no, lo cierto es que eso te ha servido de motor para una cantidad de actuaciones, de realizaciones, de proyectos, ¿verdad? Sí, no, eso me mantiene feliz. Entiendo que tienes ya no sé cuántos discos también recopilando tu música. Sí, como unos 10 discos, pues la misión era, pues, si esa música no se valora, no se publica, no se enseña, no se graba, en fin, es un círculo vicioso y yo quería romperlo. Y primero había que investigar, hacer de detective, luego publicar esa música para que otros cantantes del mundo la puedan encontrar e interpretar, también dándoles todas las herramientas que ellos necesitan de la dicción, haciendo los libros bilingües para que la gente de todo el mundo también que no habla Tuviera español acceso. tuviera acceso, luego grabando, cantando en conciertos y enseñando eso en universidades. Claro que esto te está abreviando un camino De que muchos ahora, años, claro. y ahora son 23 años desde que eso pasó, desde que empecé con esa misión Ujú. y al principio pues todavía es difícil, pero gracias a que esa misión es difícil, porque a mí me gustan los retos difíciles, eso creo que también es parte de lo que me mantiene con ánimo y con ilusión de seguir, porque si fuera fácil, pues eso ya se había hecho hace tiempos. Claro, tú eres una mujer de grandes desafíos, ¿verdad? Sí, señor. Te motiva mucho eso. Sí, si es En- difícil, ahí me gusta, Ahí te metes. porque es el reto de poder hacerlo. Y sabes que están esas investigaciones sobre la felicidad, de cómo se llama este Semlinsky, bueno, el investigador em, No lo en- sé. un investigador polaco que trabaja en la Universidad de California y que se dedica a la felicidad. Y entonces él dice que estudiando a miles de personas,
cuando ellos se sienten felices o están en un estado de flujo que él define. Entonces, él dice que las personas se encuentran en ese estado cuando tienen retos, que están haciendo algo que representa un reto, pero que ellos saben que pueden alcanzar y que al mismo tiempo les hace desarrollar sus habilidades al máximo y que requiere su atención plena en el momento en que la hacen. Entiendo. Pues de estas has tenido todo un encadenamiento a lo largo de tu vida, ¿verdad? Sí, señor. Y por ejemplo, esto te ha llevado a, a desarrollar iniciativas, por ejemplo, como el Barcelona Festival. ¿Por qué no Sí. nos explicas un poquito de qué se trata y cuándo nace esto y cómo es? Pues este festival se llama Barcelona Festival of Song y era como una de las patitas para romper el círculo vicioso y crear el virtuoso que era publicar, grabar, etcétera. Entonces hubo un momento en que yo pensé, bueno, la música, por su naturaleza efímera, bueno, tiene que tocarse, primero tiene que escucharse y bueno, tiene que grabarse y todo eso para preservarla para el futuro, pero faltaba un espacio a donde los cantantes líricos del mundo pudieran formarse en estas músicas en español, en catalán, en portugués, que eran cosas que no estaban dentro del currículum habitual. Entonces dije, No es solo latinoamericano, veo. no, porque el festival y todas las cosas que yo hago son como un reflejo de mi propio recorrido vital. Recorrido, claro. Entonces, yo en la medida en que ya vivía en Cataluña y amo Cataluña, me siento de aquí, hablo la lengua, conozco, ¿cómo fue que aprendí la lengua? No porque me metiera en un curso, porque empecé a cantar sus canciones líricas y aprender sus poesías, sus poetas, entonces me enamoro de eso y lo integro. Y entonces eso también es parte de mí y ese parte de mí también se refleja en ese festival. Igual me pasó con la música del Brasil, con la canción brasileña. Entonces me enamoro de eso, aprendo la lengua, la canto, conozco su cultura, todo. Y entonces eso que ya es parte de mí también tiene que tener un espacio en el festival. De ahí que tienes música cantada en castellano, en catalán, en portugués, en quichua, en Sí, nahuatl, ¿verdad? sí, Para ir como visitando todas las vertientes de la cultura, ¿no? sí, como todo ese es como un rompecabezas, que somos el resultado de muchos cruces, intercambios, influencias. Y entonces eso que es Iberoamérica es lo que se estudia en el festival, que es un evento académico, que tiene un curso de historia e interpretación del repertorio vocal ibérico y latinoamericano, que es para cantantes líricos, que vienen de diferentes partes del mundo a estudiar eso que no pueden estudiar en otra parte. Y paralelamente hay 8 conciertos en los que se da vida a esa música, cada año con un acento un poquito diferente. ¿Cuándo empezó esto? En el 2005. Vale. ¿Y llevas ya realizando? 16 años fue en el 2020, será el 2021, será la versión 17. Y en ese tiempo ha venido una muy buena cantidad de gente y calidad de gente, ¿verdad? Claro, entonces el festival es como, es lindo porque es un lugar de encuentro, de intercambio, de expresar el amor y el interés por esta música. Entonces todas las personas que llegan como estudiantes o como profesores ya son gente muy especial, porque el que viene como estudiante es un cantante lírico o un profesor de canto de una universidad que viene interesado ya por algo que es rarísimo, Exacto. que ya tiene una mente abierta, que ya la persona quiere aprender una cosa que se sale de los cánones. Entonces, esa gente ya es especial para viajar hasta Barcelona, aprenderse las canciones que yo desde antes les pongo para que traigan listas. Ellos meses antes tienen que cada uno preparar 4 canciones en español, 4 en catalán y 4 en portugués y venir con eso, pero ellos son gente que habla en inglés o son de otra cultura, o sea que ya tienen algo de su personalidad especial Ujú. para hacer ese viaje mental y físico y llegar hasta aquí a aprender eso. Igual los profesores son gente especializada en esas músicas que vienen de nuestros países o también de los Estados Unidos, en donde se dedica también mucho esfuerzo a investigar nuestra música. Entonces, aquí es ese lugar de encuentro
y de intercambio, de aprendizaje mutuo, y eso es el festival. Y esto también ha ido acompañado a lo largo de los años con la publicación de algunos libros tuyos, ¿verdad? Sí, claro, porque como era tan necesario que los cantantes tuvieran acceso a las partituras, entonces yo ya en el 2005, también ese 2005 fue muy bueno, fue muy bueno y fue muy malo, fíjate, después te cuento. Salió el primer libro. Y ya a raíz de eso, que lo publicó una editorial aquí en Barcelona, pero yo en esa editorial aprendí cómo hacer un libro y entonces a partir de eso yo creé mi propia editorial y todos los... Aprendiste que no hay que publicar con una editorial. Exactamente, aprendí de la manera dura, pero aprendí también lo bueno de todo, hacer un libro de tapa a tapa. Y entonces ya los otros 9 libros que he publicado, con excepción de uno, los he publicado en mi propia editorial que se llama Mundo Arts. Luego mencionaremos en el podcast por escrito esa referencia porque seguramente habrá gente que se interese. Y los temas que abordas allí, no hace falta ser exhaustivo, pero ¿qué has ido publicando? Pues hay una que es la colección de música vocal ibérica y latinoamericana, que son libros de partituras. Por ejemplo, está la canción argentina, por ejemplo, hay uno, Ujú, muy bien. de una compositora, toda la obra vocal de una compositora que se llama Irma Urteaga. Entonces, su obra está, todas las partituras, pero también todos los libros tienen como una estructura que es un estudio introductorio que explica el contexto de creación de la obra, habla sobre compositora y los poetas o las poetas y da todas las reglas de dicción, además traduce las poesías al inglés y al alfabeto fonético internacional. Y todo está bilingüe, español-inglés. O sea Esa que es la colección. has integrado un fondo que no existía y que será ya una referencia que quedará para las generaciones venideras, ¿verdad? Exacto, eso ya es unos recursos que no existían. Y por otro lado, también he hecho un libro que tampoco existía, que se llama en español Los sonidos de las naciones imaginadas, y es un libro que explica la creación de la canción de cámara latinoamericana en el contexto del nacionalismo musical. O sea que es más como entender cómo en esas canciones se reflejan todos los procesos de conformación de identidad nacional de nuestros países. Es más Ah, una reflexión sociológica, histórica. sí, y un trabajo de musicólogo en todo caso también, Sí, ¿verdad? ese es un trabajo de musicólogo. Ujú. ¿Tú te has formado, tienes una titulación en musicología también? Sí, sí, yo soy doctora en musicología por la Universidad Complutense. Ah, mira, Soy para doble en doctora. algún rato libre también te hiciste un doctorado de eso. Exacto, sí, señor. Qué bien. Y entonces, Patri, en paralelo con esto, tú has tenido que llevar también tu vida artística, Sí, específicamente. que ha sido claro que eso es un reto porque yo, combinando todas esas como bolas en el aire, y lástima, me faltan más horas, más Sin duda, tiempo. sí. Porque si yo tuviera más tiempo, podría dedicar más tiempo a promover a Patricia la cantante, es decir, a buscarle conciertos, a esas cosas que hace una gente, pero que yo ya no tengo, ya no doy más. Sin embargo, has cantado en muchos escenarios, has viajado, supongo que has recogido muchas gratificaciones del público en tu vida artística. Sí, ha sido muy bonito porque a través del canto he ido a muchos países, conocido a mucha gente, y para mí viajar es viajar a cantar, Exacto. ¿sabes? Es viajar a cantar y y todo lo que envuelve el canto. Pero has tenido también un periodo de vida en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, señor. ¿Y qué Yo tal te fue en ese país? pues, ¿Pudiste cantar allí? pues es que yo estaba muy verde ahí, porque es decir, cuando yo me vine a vivir a Barcelona, que fue en el año finales, ya, el 28 de diciembre del 98 llegué yo aquí. Cuando yo me vine fue porque yo quería y necesitaba hacer un cambio de identidad. Necesitaba convertirme en cantante y creo que yo eso no lo podía hacer allá en Colombia, no tenía el valor o de dejar, no sé. Entonces el caso es que yo tuve que venirme acá para empezar a construir esa nueva identidad de la cantante. Como un viaje iniciático, digamos. Exacto. Y entonces, claro, pero yo llegué y yo venía con un título de médico, aunque había estudiado música toda la vida, pero no sabía
cómo vive un músico, cómo, de qué vive, cómo se busca los conciertos, cómo todo eso. Y entonces venía a empezar ese camino a aprender Ujú. también venía a estudiar aquí con una maestra y a empezar el doctorado, pero era como yo estaba como una niña pequeña en un mundo nuevo, ¿sabes? Entonces, solamente 2 años después de eso fue que, porque aquí conocí a un chico de los Estados Unidos con quien me casé, y Vale. entonces él se fue, dijo, vámonos otra vez a vivir a Estados Unidos y él volver a su país y yo ahí volví como esposa. Ah, muy bien, que es otra aventura. Otra aventura, claro, imagínate yo de esposa y era como una esposa, como esa idea de la señora, una señora en la casa. Sí, sí. Imagínate. Difícil imaginarte en ese papel, pero bueno, yo tengo mucha imaginación y me voy a abrir a esa posibilidad. Y entonces, Patricia, ¿pudiste seguir estudiando, cantando en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos yo empecé, yo no hablaba inglés, o bueno, hablaba poco. Pensaba que yo era muy mala para las lenguas en esa época. De hecho, yo hasta los 30 años pensaba que era mala para las lenguas. Imagínate, cómo es la Sí, vida. como que pensabas que eras tímida, igual. Lo mismo. Y entonces yo pensaba que era mala para las lenguas y empecé a aprender el inglés. Fue ya aquí. Fue una cosa rara porque porque vino a Barcelona a estudiar inglés. Bueno, el caso es que yo aquí empecé a aprender y ya me di cuenta, ya estaba más enfocada y me di cuenta que tenía facilidad. Cuando llego a Estados Unidos aún estaba, pues hablaba, pero no era Fluida. fluida así como hablando el castellano. Y entonces llego allá sin título, porque mi título de médico no se ha homologado allá. Título de canto yo no tengo. Estaba en el proceso de estudiar el doctorado en musicología y pues en una casa yo guardada ya de esposa, aprendiendo cómo es esa vida, entonces fue difícil y aislado, porque sabes, la vida suburbana de los Estados Unidos, que yo no vivía o en Nueva York o en Washington, o que era una ciudad así, sino estaba viviendo en un suburbio en Florida, entonces Ujú. pues estaba yo aislada y ahí, gracias, aleluya, que yo soy muy internautica, y entonces por internet empecé a aprender a hacer páginas web, ya tenía un primer disco, entonces a promover el Ahí disco. estamos abriendo tu pasión por la tecnología, ¿verdad? Que es esa Sí, otra vertiente de Patri. sí, a mí me encanta todo lo tecnológico, pero eso ya es desde chiquita, eso es por mi papá. Y entonces a mí todo eso de la tecnología me gusta mucho y en esa época, di tú en el 2000, pues no es tan corriente tener una web, solo la tenía la gente que tiene mucho dinero para pagarla, como Coca-Cola. Claro. Pero tú empezaste a hacer la tuya. Claro, entonces compré un libro para aprender a programar en HTML y aprendí y me hice mi primera web. Ya promoviendo, Patricia como la cantante de canción latinoamericana ya tenía un disco sobre eso y estaba trabajando desde allá en el libro, en el primer libro ese que salió finalmente en el año 2005. Entonces, Ujú. esa época, vista ahora en retrospectiva, fue muy importante para mí, Me esos años en imagino. Estados Unidos. También tener la visión, sentir cómo es vivir allí, integrarme en esa cultura, empezar a amar, porque yo tenía, como muchos latinoamericanos, supongo, y todavía de alguna manera tengo alguna cosa extra con los Estados Unidos, el imperio, la imposición cultural y esa cosa, hay muchas cosas que no me gustan, pero allí pude también conocer y romper esos estereotipos que tenía a mi familia de allá, la familia de mi antiguo marido, que era una familia, que es una familia increíble, unas personas muy cultas, muy artísticas, muy especial, gente muy especial. Entonces empezar a amarlos a ellos también y empezar a amar el país a través de estas personas. Una experiencia que a veces se pasan, digamos, tramos que no son del todo agradables o del todo fluidos, pero que siempre nos enriquecen si sabemos verle el sentido, ¿verdad? Sí, no, esa época fue muy importante. Y ya pues me solté con la lengua un poquito, bueno, sí, un poco, y empecé a hacer contactos que luego cuando regresé a Barcelona,
que se publicó el libro y todo, Paradojas de la Vida, yo me vine a vivir a Barcelona, pero los próximos 10 o 11 años estaba trabajando y pasando mucho más tiempo en Estados Unidos, aunque mi casa era en Barcelona, pero Estados Unidos se ha convertido y es hasta hoy como el lugar en donde mi trabajo es mejor recibido, hay más receptividad, donde se interesan más por mi investigación y por Más mi... incluso que en los países latinoamericanos. Pero más por goleada. En Latinoamérica, no sé si conocen el trabajo que yo hago, pero yo sí sé que se conoce y se valora en Estados Unidos. ¿Y a qué atribuyes tú esta situación tan singular? Bueno, en América Latina todavía la estructura de pensamiento colonizada, ¿no? Que no atribuye valor a lo propio, que siempre está mirando afuera como si de afuera viene lo mejor y no se mira a sí mismo y valora lo propio, entonces no se valora la producción de los compositores locales, no entran dentro de los currículos de enseñanza, etcétera. Tampoco hay dinero en muchos países, o bueno, el dinero refleja también el interés, el dinero que se invierte en algo para la investigación en ciertos repertorios, con excepción, por ejemplo, de Brasil, que invierte y hay un gran interés en la canción artística brasileña. ¿Dinero público o dinero Dinero privado? público, Dinero público. dinero público, imagínate, gente haciendo doctorados y investigaciones sobre la canción brasileña, por ejemplo. Eso dice mucho de un país. Ujú. Y pues en Brasil se conoce mucho mi trabajo también, Brasil, en los Estados Unidos, pero en la América hispánica creo que menos. Tú siempre has tratado de generar puentes Sí. entre esos distintos continentes y culturas. Y una de esas iniciativas de poner gente en relación fue el proyecto que desarrollaste que se llamaba AI Cataluña, ¿verdad? Ah, ese proyecto que tú participaste. También tuve la suerte de estar invitado en ese proyecto, sí. Sí, ese proyecto fue muy bonito porque fue cuando en esa época de enamoramiento a Cataluña, Cuenta un poquito en qué el imán consistió. de ese enamoramiento. Y entonces yo sentí que, bueno, y era mi interés por la tecnología, estamos hablando de 2014. Ya, Fíjate, ese programa en realidad ahora visto en retrospectiva estaba adelantado a su época. Hoy sin en día duda. ese sería el programa. Pues ya lo tienes todo hecho casi. Pero la gracia de ese programa era que era hecho en streaming. Ujú. Estamos hablando de una plataforma de streaming en el 2014, entonces costaba mucho que la gente se conectara a esos streamings porque la gente ni sabe qué es streaming. En aquella época era muy difícil, no había tantas personas informadas de esto. Pero explica desde el principio en qué consistía, por favor, ese proyecto tan bonito. Entonces, hay Cataluña, hay de ojo en inglés, que era el acrónimo de Exchange Your Essence, intercambie su esencia, o eran un montón de es de la creatividad. Era un programa en el que se buscaba dar a conocer internacionalmente a la gente que creaba cosas únicas, originales, de calidad desde Cataluña, pero con una concepción de que es catalán el que vive y crea desde aquí. Era una concepción amplia de quién es catalán. Y así como yo soy catalana, que aunque Exacto. no nací aquí, pero yo soy, entonces esta era la idea de que yo quería que el trabajo de los catalanes nacidos aquí o en cualquier otro lugar del mundo, que fuera de mucha calidad o algo especial o que aporte positivamente a la sociedad, que eso se viera en el mundo. Se hacía un programa mensual que era el segundo, tercer martes del mes, un programa en vivo que se transmitía desde lugares icónicos de Barcelona y había tres invitados y de diferentes áreas del saber, podrían ser científicos o artistas o no sé, cualquier tipo de creador o persona o proyectos sociales, cosas, deportistas o gente que esté haciendo algo único desde aquí y que sea un valor positivo, un rol, un modelo social positivo. Esa gente quería visibilizarla. Ujú. ¿Y tuviste cuántas emisiones de este programa? Pues ese programa se hizo durante 2 años y medio Ujú. y para mí fue
aprendí mucho. A mí me encantan esos proyectos porque, claro, haciéndolo todo de cero, inventándome la web, buscando cómo hacer el streaming eh, con poco presupuesto, eh, y intentar ser ingenioso para con poco presupuesto poder hacer la idea que yo tenía, buscar los sponsors y aprender el catalán, porque si yo iba a hablar de Claro. Cataluña al mundo, yo tenía que pararme en ese escenario y hacerlo en catalán. Ah, Entonces eso fue un reto para mí. una buena manera de ampliarte a una nueva lengua, ¿verdad? Sí, sí, y adoptar esa identidad catalana también, Ujú. Sumando. sumando, sumando. Entonces cada vez, y es tan bonito porque cada vez que uno integra una lengua, que es como una forma nueva de nombrar el mundo Y de verlo. y de verlo, sí. Entonces es lindo porque mi identidad se amplía, como que en círculos concéntricos va integrando más y más cosas, más cosas. Y por eso me gusta aprender lenguas y cantar en otras lenguas y otras músicas y todo. Y actualmente, Patricia, ¿tú sigues dando clases de canto? Yo sé que en una época tenías alumnos. Pues ahora no tanto como antes, porque sinceramente es que no me da el tiempo, pero cada vez que voy a Estados Unidos, que generalmente al año voy una o dos veces, yo voy allí a hacer tours académicos en donde voy a universidades a hacer conciertos, conferencias y masterclasses. Allá tengo alumnos, ya cantantes profesionales o Establecidos. formados ya que ya quieren aprender a interpretar el repertorio en latinoamericano o ibérico y entonces voy y doy esas clases, sí. Y te iba a decir, tú ahora también estás desarrollando otro proyecto también ligado a la tecnología, que es un video podcast, Ah, ¿sí? pues sí, eso es nuevo, eso es nuevo. Bueno, a ver, cuéntanos de qué va. En realidad esto de la pandemia que ha sido difícil para todos por la falta de contacto humano, social, ha sido también maravilloso por cómo abre oportunidades para llegar a sitios a través de Internet que antes no se llegaban. Sobre todo, no porque Internet haya cambiado, porque era el mismo desde el 2014 cuando por streaming ya podíamos hacerlo, Ujú. pero no había la base de conocimiento, la sociedad no estaba alfabetizada. Entonces, gracias al COVID, a la fuerza la gente tuvo que alfabetizarse en lo digital. Y entonces ahora lo ve como normal y en este contexto creo que podré llegar a mucha más gente en este momento también porque mira que estoy viendo que este año, justamente este año 2020, es como el año que yo soñaba hace 20 años cuando empecé con mi misión, porque en esa época yo soy sola, nadie conoce este repertorio, no hay nadie a quien yo pueda imitar, pues emular como un modelo. Yo estoy sola haciendo algo como una loca, perdida como en un mar, sola, ¿no? Y ahora, ya después de todos estos años de invertir, de hacer los libros, de los discos, del festival, de viajar, de todo eso, en este momento histórico y por otras razones también de que demográficas en los Estados Unidos, que los latinos son tan importantes, etcétera, y en su número van creciendo y en su escolarización, ya por fin yo veo que en Instagram aparecen grupos de latinas, mujeres, en la ópera, Ah, mira. canción latinoamericana en tarara, ya aparecen, ya como que, uy, hay una conciencia, ya no, es decir, ya no soy una voz solitaria perdida en el desierto, sino que ahora hay una masa crítica o se está empezando a A despertar. generar. Exacto. Entonces es el momento de llegarles a ellos con contenidos que necesitan y dejarles ver pues aquí estamos y que podemos ahora ya empezar colaboraciones y que aquí encuentran los recursos, que ya están hechos. Y quieres llegar a través de este podcast. Exacto. ¿Que tu podcast, cómo se llamará? Se llamará, bueno, es un poco largo y será en inglés, es Latin American and Iberian Art Song Wednesdays, porque será el miércoles de De cada cada... miércoles a las 6 de la tarde de hora de Nueva York.
Y luego se podrá acceder a ese material a cualquier hora, cualquier día, ¿verdad? Exacto, entonces lo tendré disponible en mi web personal, patriciacaicedo.com, y la gente lo podrá seguir en mi YouTube y mi Facebook. Patri, a lo largo de estos años de tu formación continua, seguramente has ido encontrando maestros que te han marcado mucho en tu recorrido, ¿verdad? Sí, pues yo creo que yo soy una eterna estudiante. Yo Y seré siempre. has hablado de una primera maestra de canto, de una primera monja que descubrió que tenías Sí. voz para cantar, luego de que también tenías profesores en distintos lugares, pero yo sé que tú tenías una relación muy especial con un maestro en Colombia a quien también le dedicaste un recital en una oportunidad. Sí, señor, con el maestro Jaime León. Jaime León fue un compositor colombiano que nació en 1921 en Colombia, y compositor y director de orquesta, y él fue pues un compositor muy importante en Latinoamérica y una persona muy cercana a mí, muy, muy querido, es como mi familia espiritual. Y entonces yo me he dedicado mucho tiempo a sacar a la luz su obra, a cantarla. Hice 2 libros con toda su obra vocal, y ahora estoy preparando, que es una nueva cosa que tendré que aprender a hacer, que está chévere para el año 21, un documental sobre su vida, porque en el año 2021 se celebrarán los 100 años de su nacimiento. O Entonces sea, tengo la idea de hacer un documental y ya comencé. ya tienes un nuevo proyecto. Sí, sí, un documental sobre la vida de Jaime León, que sea un documental que narre un poco su recorrido vital, pero que también en él van apareciendo aquí y allá las canciones. ¿Él escribía también las letras o tomaba poemas? No, él musicalizaba a los grandes poetas de, de Colombia desde los siglos XIX hasta XIX y XX. Entonces es una bonita combinación de esas dos artes, y su vida fue maravillosa, su recorrido vital fue increíble. Pues él muy pequeño se fue con sus padres que eran músicos también, se fueron buscando aquel sueño americano y se fueron a los Estados Unidos, y el niño empezó a estudiar allá, luego volvieron a Colombia y luego ya el adolescente se gana una beca para estudiar en el Juilliard School of Music, que es como esa escuela muy famosa de música en Nueva York, y allá se forma el becado como pianista, luego como director de orquesta, y luego lo eligen como el director de la American Ballet Theater Orchestra. Imagínate, la Orquesta Nacional de los Estados Unidos del Ballet. Y él fue por todo el mundo, lo recorrió dirigiendo esa orquesta, dirigió también a los grandes de su época, estamos hablando de los años 50, 60, todo eso. Y luego regresó a Colombia y dirigió también todas las orquestas, hizo una gran labor como pedagogo y compuso. Él no se consideraba a sí mismo compositor, pero pues hoy en día la memoria suya se preserva y se preservará. Yo estoy haciendo todo para que su memoria se preserve para el futuro, haciendo sus libros, grabando su música, y porque estoy convencida que también la obra de arte y el artista son una construcción social. Hay todo un montón aparte de la calidad de su obra, hay una cantidad de factores externos, extramusicales, que constituyen y que construyen esa obra de arte o ese gran artista reconocido. Entonces yo, como soy consciente de ello, conscientemente estoy construyendo esa narrativa que lo posicione a él como el gran compositor colombiano del siglo XX. Siempre con proyectos y siempre lanzando ideas maravillosas y encontrando las ganas y la fuerza para hacerlas, ¿verdad, Patri? Pues sí, y sabes que a mí me pregunta la gente, ¿y usted de qué vive? Porque, sabes, yo no tengo un sueldo, es decir, no he sido empleada de nadie desde que me vine de Colombia, en el año 98, con mis pobres ahorritos. Yo no tuve una beca, ni tengo un papá rico, ni me he ganado la lotería, nada de eso. Y entonces, a veces yo misma, te lo juro, que yo misma digo, ¿de qué vivo yo? Porque yo estoy trabajando en millones de proyectos que nunca los hago pensando en que es por la Pues plata. yo te voy a dar la respuesta, Patri, del arte de existir. Tu concepción de lo que es el arte de existir es lo que te da de comer.
esa búsqueda de coherencia, esa búsqueda de realización, esa búsqueda de sentirte plena, de que tu potencial se realice en cada cosa que haces. Y eso, claro, es una energía que despliegas y que el universo te devuelve, evidentemente. Pues el universo es muy generoso conmigo, ¿sabes? Al principio, hace años, yo me preocupaba mucho y decía, ay, Dios mío, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a...? Y entonces me empecé a dar cuenta que cada vez que llegaba el fin de mes que tú ves que no tienes, por ejemplo, ¿no? Y que de repente, ¡pum!, ¡chin!, aparecía todo. Y yo te puedo decir que nunca me ha faltado nada, que he tenido todo, además, sí, todo lo que necesito. Y yo digo que yo le pido al universo solamente, yo quiero tener solamente lo que, para vivir dignamente, no tener lujos, no me interesan, pero tener los recursos para seguir mis proyectos y mi creatividad. Y siempre aparecen. Aparece la gente, aparece todo, aparece. Entonces yo me siento muy afortunada porque puedo ir siguiendo todas esas curiosidades mías. Yo me siento muy afortunado de que estés aquí y de que hayas aceptado venir al podcast y que hayas compartido con todos nosotros este rato, y espero que no sea la última vez que nos encontremos y que podamos seguir hablando de tu vida y tus proyectos en otra oportunidad. Ay, Muchísimas pues gracias. te agradezco mucho, Jorge, estoy feliz y gracias es un privilegio hablar contigo y poder compartir mi trabajo. Un beso y hasta muy pronto. Bueno, chao, Jorge. Adiós. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Y a veces escucho un eco divino que
yo, tanto como entonces, siempre hasta morir. Muchas gracias por acompañarme con tu escucha. En 2 semanas podrás acceder a un nuevo episodio de El arte de existir. Te recuerdo que si deseas suscribirte, puedes hacerlo a través de Spotify, Apple Podcast o a la plataforma que uses habitualmente. En el correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com recibo tus preguntas destinadas a la sección La Consulta y también sugerencias de temas a abordar. Mediante la newsletter de El Arte de Existir, actualizo las actividades que propongo, meditaciones guiadas, talleres, retiros, conferencias, etc. Gracias por sumarte a la lista de suscriptores y por seguirnos en las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción: David Carneiro y Diana Belbruno. Música y edición de sonido: Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo: Mariona Cabaza. Lecturas: Carla Marcos. Redes sociales: Diana Belbruno. Producción y coordinación general: Bruno Gargiulo. Locución: quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación: Jorge Sentner.